Vamos a leer, estamos en nuestra serie de Segunda de Corintios y vamos en el capítulo 8 a leer los versículos que nos corresponden la tarde de hoy. Dice así: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado fueron ustedes los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito: ni al que recogió mucho le sobrará, ni al que recogió poco le faltaba. Lo vamos a orar poniendo este tiempo en las manos del Señor. Felicitaciones a todos los padres, antes de que se me olvide, porque entro en el texto y ya me pierdo, de la celebración. De felicidades a todos los padres, los que con valentía han asumido esta tarea de sacar adelante a sus hijos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, yo te pido que me des fuerza y frescura para comunicar tu mensaje y que podamos, Señor, escuchar tu voz a través de tu palabra. Y no solamente que te escuchemos, sino que seamos transformados por tu palabra, Señor. De nada nos sirve tener tu palabra dando vueltas en nuestra cabeza si no baja al corazón y transforma la manera en la que vivimos. Yo te pido, Señor, que nuestras vidas sean un buen terreno, donde la semilla de tu palabra caiga y dé mucho fruto. Señor, estamos en tus manos y te pedimos, Señor, que la presencia de tu Espíritu esté, Señor, obrando en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en una ocasión un granjero estaba muy emocionado porque su vaca había dado a luz a 2 becerros. Normalmente da a uno, pero dio a luz a 2 becerros. Y el hombre fue y le dijo a su esposa: cuando crezcan, venderé uno de ellos y daré todo el dinero al Señor. Su esposa se sonrió al ver la generosidad de su esposo. Unos meses después, el granjero entró a la casa desanimado y dice: qué terrible día el de hoy. La esposa le dijo: ¿y qué pasó? Dice: el becerro del Señor se murió. Entonces la mujer estaba como un poco confundida y le dijo: no sabía que habíamos decidido cuál era cuál. Y ella dijo: sí, yo decidí desde el primer día, dijo el granjero, que ese era el becerro del Señor, y qué lástima, el becerro del Señor se murió. Esta historia quizás nos hace sonreír, pero muestra con frecuencia que cuando se trata de dar a los propósitos de Dios, es decir, ¿y cuáles son los propósitos de Dios? El avance de la predicación del Evangelio y apoyar a los que están necesitados. Esa es la esencia de el dar a los propósitos
de Dios. Siempre que estemos frente a esta situación, la tendencia va a ser dar del becerro con el que no estábamos contando, ¿cierto? Y la razón es la siguiente: el dinero a nosotros nos da control. Usted va a un restaurante y ¿qué puede pedir? Eso depende de cuánto tiene disponible para pedir. O sea, el dinero nos da de alguna manera cierto control, ¿cierto? Usted entra a una tienda de ropa y si tiene disponible 50 pounds, entra con una actitud, pero si entra con 1000 pounds, usted entra con una chica y yo quiero esto y quiero esto también, ¿cierto? El dinero nos da a nosotros control, nos da poder. Pero el dinero también nos da a nosotros cierta paz. Porque cuando uno tiene en la cuenta 30,000 libras, uno dice, bueno, no me preocupo si me echan, tengo tantos meses para sobrevivir, tengo para pagar la renta de tantos meses. O sea, nos da cierto sentido de paz, otra vez que estamos en control. Que no tenemos por qué preocuparnos porque estamos bajo control de las situaciones. Y lamentablemente en nuestra sociedad, como el dinero nos da control y poder, el dinero nos ha venido a definir. Es decir, el dinero ha pasado de ser un medio que nos da a nosotros bienestar a convertirse en el fin último de la vida. Vivimos para tener dinero. Nos aferramos al dinero por miedo de que al no tenerlo quedemos en el aire. O lo gastamos en nuestros propios placeres porque nos da esa sensación momentánea de felicidad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser liberados de esta esclavitud? La respuesta es la generosidad. Pero ¿cómo podemos llegar a ser generosos? ¿Cierto? O sea, ¿cómo podemos llegar a ser generosos? Y en 2 Corintios capítulo 8, que es el texto que acabamos de leer, la respuesta que da Pablo es: si quieres ser generoso, tienes que dejarte transformar por la gracia de Dios. Tienes que dejarte transformar por la gracia de Dios. Y lo primero que vimos en los primeros versículos es que estos hermanos dieron la gracia, los hizo a ellos generosos en medio de dificultades. Por eso Pablo comienza hablando de las iglesias de Macedonia y dice que a pesar de su extrema pobreza y de las muchas pruebas que enfrentaban, estas iglesias dieron voluntariamente y dieron con alegría. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que en medio de la crisis la gente esté dando voluntariamente y con generosidad? Y la respuesta la da en el versículo 1, la gracia de Dios que se le ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Qué es esto entonces de la gracia de Dios? ¿Cómo es que la gracia de Dios nos cambia la manera de ver y la generosidad la impulsa? Bueno, es como alguien que se está muriendo, tiene muchas propiedades, va donde el médico y el médico le dice, hay una cura para tu problema. Hay una cura para tu problema. El asunto es que te tocaría vender todo lo que tienes para poder pagar esa cura. El paciente le dice, pero a mí ¿de qué me sirve todo lo que tengo si igual me voy a morir y no voy a poder disfrutarlo? Entonces, gustosamente doy todo lo que tengo con tal de tener la cura. Lo mismo le ocurre al creyente. A nosotros los creyentes, la gracia de Dios nos lleva a ver que Dios ha extendido a nuestras vidas un regalo de vida que no merecíamos. O sea, hasta antes de Cristo llegar a nuestra vida, esto es todo lo que hay. Yo trabajo para conseguir, mi dinero es mío, mis vacaciones, mis 4 vacaciones al año. O sea, eso es todo lo que hay. Una vez que Dios abre tus ojos, te das cuenta que este mundo no es todo lo que hay, que hay una eternidad, que la vas a pasar en algún lado y que Dios en su misericordia, aunque no lo merecías, te extendió su favor y su perdón. Cuando eso hace clic en la mente de uno y en el corazón, eso cambia la perspectiva de cómo vemos todo lo demás. Porque sabemos que esto no es todo lo que hay y porque sabemos una vez más que el dinero no es lo que puede garantizar el bienestar que tanto pensamos que tenemos
bajo control. Por eso cambia la perspectiva de cómo vemos lo material. Y por eso dice que estos hermanos, aunque estaban en necesidad, le decían a Pablo: denos el privilegio de participar en ayudar a los que están en necesidad en medio de nosotros. Una locura, ¿cierto? Una locura. Que por favor, denos el privilegio para participar en esta ofrenda, porque la gracia de Dios no solo nos salva, nos transforma. La gracia de Dios nos transforma y nos capacita para servir a los demás, aún en los momentos de dificultad y de prueba y de escasez. Y esto no es de nosotros. Es el poder de Dios obrando en nosotros, como dice Filipenses 2:13, el poder de Dios obrando en nosotros para que nosotros tengamos el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que esto es una cosa sobrenatural, que Dios obra en el corazón, te cambia la perspectiva y entonces nosotros podemos ser equipados por el poder de Dios para poder ser útil a los demás, aún en medio de las pruebas. Por eso este ejemplo de los macedonios nos recuerda que nuestra capacidad para dar generosamente no depende de nuestra abundancia material, sino de la abundancia de la gracia que rebosa desde nuestros corazones. Obviamente, la gracia no solo nos impulsa, sino que la gracia transforma nuestras prioridades. Y en los versículos 5 al 7, Pablo dice que estos hermanos, la razón por la que son generosos es porque se dieron a sí mismos primeramente al Señor. O sea, ellos no comenzaron por dar su dinero, sino por darse a sí mismos al Señor. ¿Cómo así? Bueno, ellos entendieron que sus vidas ya no les pertenecen. O sea, la única manera de yo ser generoso es yo entender que mi vida ya no es mía. O sea, que el día que le dije al Señor: Señor, tú eres el dueño de mi vida ya no es mía. La forma en la que nosotros a veces vemos la relación con Dios es como que no, es que el Señor es mi amigo y el Señor me ayuda y el Señor me apoya. Y no, o sea, el Señor es como un ayudante, el Señor es como un... No, yo le presento mis peticiones. No, es que esa no es la vida con Dios. La vida con Dios es que a partir del momento en el que yo le digo: tú eres el Señor de mi vida, Él es el dueño de mi vida y de todo lo que yo tengo. Todo lo que yo tengo está a disposición de lo que el Señor quiere hacer con eso. Y si tú dices: no, esto es mío, solamente una prueba bastará para mostrarte que todo lo que tú crees tener bajo tu control nunca ha estado bajo tu control. Ni tu dinero, ni tu salud, ni tu vida, absolutamente nada está bajo nuestro control. Y eso lo entendieron los hermanos de Macedonia, que el Señor los compró, que ya ellos no son de ellos, le pertenecen al Señor. Y lo mismo ocurre con sus posesiones. Y cuando uno entiende eso, entonces ese apego que tenemos a las cosas materiales se va desvaneciendo. Entendemos que somos administradores, no dueños. Somos administradores y no dueños. Y Dios nos ha confiado sus recursos para administrar para su gloria. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos, eso fue hace como 2 años, 3 años, estábamos con Julia haciendo cuentas y entonces los gastos, y teníamos una platica adicional por allí, y bueno, entonces ¿dónde la ponemos? Y todo el asunto. Y entonces yo estaba grabando unas clases para un ministerio en Colombia sobre Primera de Juan, y dice: ¿y qué dices tú que ves a tu hermano en necesidad y no le ayudas? No sé qué. Pero en este momento yo no había escuchado a ninguno en necesidad, ¿cierto? Yo grabé esas charlas y desafiando frente a la cámara a la gente que iba a escuchar los videos. Y cuando llegué a la casa me dice Julia: imagínate que me ha llamado fulana de tal, tiene una necesidad. Y le digo yo: sí, ¿y cuánto es? Justo lo que habíamos apartado. Y empieza entonces, ¿cierto? Empieza la cuenta, y entonces, claro, empecé yo a sudar.
Y no, es que me toca predicar lo que acabé de enseñar. Coja esa plata y mándela a Colombia, porque esa plata no es nuestra, es del Señor. Y no me quiero poner aquí como un héroe, de ninguna manera, sino que es que llegas al punto que es que el Espíritu te está impulsando. ¿Y qué le vas a decir? Somos administradores. Somos administradores de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Nada es nuestro. Nada es nuestro. Y este asunto del dar es tan un tema del corazón. O sea, no tiene tanto que ver con la plata, tiene que ver con el corazón. Porque ¿qué pasa cuando usted lo llaman y le dicen que hay una necesidad y usted está mal con la persona que está necesitada? Ahora sí me están escribiendo. Ahora sí me necesitan. Pero hace 2 semanas que estaba por allá diciendo que no necesitaba de nadie y que me estaba posteando cosas en las redes sociales. Ahí sí, y entonces ahora sí me necesita. ¿Cierto? Por eso sí se dan cuenta que Pablo no habla de este tema de la generosidad, sino hasta después de que resuelven 7 capítulos los problemas interpersonales que hay entre él y la iglesia. Porque no es solamente un asunto económico. El asunto económico revela cosas profundas que hay en el corazón, otros problemas. Cuando una pareja se casa, hablan de lo nuestro, nuestra casa, nuestros muebles, nuestro televisor, nuestro cuchillo. ¿Cierto? Con ese me van a hacer la ensalada. Una vez la relación comienza a deteriorarse, usted una de las cosas que comienza a ver es qué está pasando con el dinero. Y finalmente le dicen a usted, esta es la parte que le toca a usted. Cambiamos de lo nuestro, nuestra casa, nuestro cuchillo, a sus cosas. Porque hay cosas, esto es solamente la punta del iceberg, pero todo lo que está debajo es lo que se está moviendo en el corazón. Y este tema de organizar primero las diferencias va de acuerdo con lo que enseñó Jesús en Mateo 5, 23, 24. Si traes tu ofrenda al altar y allí te das cuenta que tienes algo o alguien tiene algo contra ti, ve y resuélvalo, deja la ofrenda allí, ve y resuélvalo y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque la adoración y la generosidad auténticas solo pueden fluir de relaciones correctas, ¿cierto? Por eso para Pablo este ejemplo de los macedonios desafía a los hermanos en Corinto y a nosotros, porque levanta la pregunta, ¿nos hemos dado primeramente al Señor? ¿Estamos reteniendo algún área de nuestras vidas de su señorío? La pregunta no es, ¿cuánto es que tengo que dar? Porque es que la generosidad no tiene porcentaje. ¿Y cuánto tengo que dar? Más bien la pregunta es al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga con lo que es tuyo? No es, ¿cuánto tengo que dar? ¿Cuánto tengo que dar de lo mío? No, Señor, ¿qué quieres que haga con lo que es tuyo? Que tienes designado en todas nuestras cuentas bancarias, pero todo eso es tuyo. O sea, el Señor está bien, ¿cierto? Tiene hasta pasta. Porque todo lo que está en nuestras cuentas bancarias es del Señor. Es del Señor. Y yo sé que eso remueve una cantidad de cosas y si usted siente que le sube una cosa y le baja, bendito sea el Señor, porque eso nos está mostrando que tal vez tenemos una relación, hay un conflicto de lealtades en nuestro corazón hacia el Señor. Ahora, el Señor a nosotros nunca nos pide algo que Él mismo no sea el referente. Y si hay alguien que es el referente de generosidad, es Dios. Comenzando desde Génesis capítulo 1 y 2, nos puso en este planeta que hay que flipar para ver este planeta como es de impresionante. ¿Qué pedazo de planeta tenemos nosotros? Y nos lo dio Dios. ¡Qué generosidad! Cascadas de varios colores, el mar, agua salada, agua ¿cómo? Los ríos, agua dulce.
Qué generosidad la del Señor. Frutos. Yo cuando voy a Colombia, yo como mango y yo digo, pero ¿qué es esto? Esto viene de la mano misma de mi Señor. ¡Qué maravilla! Qué generosidad la del Señor. Tenemos un Dios que es generoso, y la mayor prueba de generosidad del Señor no se muestra simplemente en los árboles y en las cascadas y en España y en Grecia y en todos esos lugares impresionantes, deslumbrantes. Se da en que el Señor estuvo dispuesto a comprometer su propio pellejo para rescatarnos y acompañarnos en medio de nuestra miseria. Ahí es donde se ve la mayor muestra de generosidad del Señor. Es lo que dicen los versículos 8 y 9. Que aunque el Señor era rico, se hizo pobre por amor a nosotros, para enriquecernos a nosotros. En la cruz el Señor lo dio todo: su reputación, su riqueza, su vida. Y este es el modelo para la generosidad. La generosidad, hermanos, cristiana, es costosa. Es costosa porque nos lleva más allá de dar de nuestras obras, para dar sacrificialmente como lo hizo Jesús. La generosidad cristiana es compasiva, porque Jesús fue movido a compasión por nosotros al ver nuestra condición. O sea, la generosidad cristiana no es una generosidad de lástima. Ay, ayudémosle así, qué pecado. No. Es una generosidad de compasión, o sea, no de lástima, sino movido por la pasión de ver al otro como bien como yo estoy. La compasión. Y también es una generosidad gozosa, porque encontramos más dicha en dar que en recibir. Por eso la generosidad de Cristo no tiene paralelo, porque no dio algo externo a sí mismo, sino que se dio a sí mismo. Y lo hizo no por amigos o por personas dignas, lo hizo por pecadores y enemigos, porque eso éramos nosotros. Y es esta gracia del Señor la que debe inspirar y moldear nuestra propia generosidad. Pero algo muy interesante que Pablo dice en el próximo punto que vamos a tocar, es que la generosidad es voluntaria y brota del amor. La generosidad no puede ser forzada, ni manipulada, ni impuesta desde afuera. Y en eso lamentablemente han caído muchísimos ministerios cristianos, y de hecho es una de las características de las sectas. La característica de una secta es que buscan acaparar, atrapar y controlar cómo manejas tu dinero. La generosidad, hermanos, tiene que brotar de un corazón motivado por el amor. Es una decisión libre de participar en la obra de Dios. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, dice el texto: cada uno dé como propuso en su corazón, no con, ¿cómo? Cada uno de ¿cómo? Como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En algunas iglesias cambian el versículo y dicen: porque Dios bendice al dador alegre. Porque claro, si dicen Dios ama al dador alegre, pero si dicen Dios bendice, no, Dios bendice, transacción, yo le doy 1,000, me da 10,000. ¿Sí ven? Entonces Dios bendice al dador alegre. El texto dice que Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre porque Dios es un dador alegre. Que lo que vemos desde el principio es que da perdón, da amor, da misericordia, da. Él es un Dios generoso y ama cuando nosotros reflejamos el Dios al que servimos, cuando reflejamos esa generosidad. Dios ama al dador alegre. Claro, cuando le metemos Dios bendice, ya entramos en la transacción. Y entonces cuando entramos en la transacción, me conviene. Ya no doy por gracia, doy porque me conviene. La generosidad tampoco debe ser impulsiva o desinformada. Pablo dice a los hermanos que él espera que ellos den según lo que tienen, no según lo que no tienen.
O sea, es según lo que tienen, no según lo que no tienen. Por eso es intencional, planificado y, como dice él, proporcional a los recursos que Dios mismo nos ha dado. Es decir, Dios no quiere que nosotros demos de tal manera que seamos irresponsables en cumplir con nuestros compromisos en la casa. No, y es que no hay mercado. Qué pena, lo di todo en la iglesia. No, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestras familias de proveer para nuestros hogares. Y dice aquí que es dando de lo que tenemos. Un hermano me comentaba en la iglesia que en algún momento, bueno, no en nuestra iglesia, sino en otra iglesia, estaban en medio de ese tema de los pactos, y Dios te va a dar, y todo el asunto, y el hombre entró en calor, ¿no? Y dijo, pero no tengo nada no tengo plata. Y entonces desde el púlpito le dijeron, no, y si usted no tiene plata, no importa que no tiene plata, traiga una prenda en garantía, y luego cuando tenga la plata, trae la ofrenda. El hermano lo que tenía eran las gafas, las que le recetó el médico. Y fue y llevó las gafas. Y entonces cuando se volvió a sentar, la esposa, que estaba como con la cabeza más fría que él, le dijo, ¿y con qué vas a ir a trabajar mañana? ¿Con qué vas a ir a trabajar mañana? Entonces él dijo, no, yo voy a ir a buscar mis gafas. Y le dije, claro, y sí, yo tan tonto, y fue a buscar las gafas y le dijeron, no señor, hasta que usted no traiga el dinero, no le podemos devolver sus gafas. Y los que lo conocemos sabemos que es un hermano que no puede vivir sin sus gafas. Eso no es lo que estamos, yo no sé si la gente es que no lee estos pasajes. Usted dirá, ¿y por qué estamos hablando de estos pasajes? Precisamente por eso, para que no seamos engañados y luego no estemos vituperando el nombre y el precioso evangelio de Jesucristo con este tipo de prácticas que lo que Dios ha dado por gracia lo ponen en venta. Y la gracia de Dios es tan preciosa, tan valiosa, que la podemos solamente recibir como un regalo. No la podemos comprar. Las mejores cosas que Dios da, empezando por la salvación, es un regalo que el Señor nos ha extendido en la persona de su Hijo Jesucristo. Nosotros podemos pensar en algunas cosas, bueno, pero no puedo dar porque es que el dinero es lo que me trae a mí felicidad. Jesús nos recuerda a nosotros que la vida no consiste en la abundancia de nuestras posesiones. Y quiero leerles el resultado de un estudio que hizo la Universidad de Harvard en 2023. Encontró que el 72% de los emprendedores exitosos sufren de depresión. El 72% de los emprendedores exitosos sufren de depresión y de problemas mentales, de salud mental. Y también arrojó que los directores ejecutivos, los CEOs, están más deprimidos que cualquier persona de la población en general. Y el resultado de esa investigación es que hemos pensado que tener éxito profesional o tener dinero significa satisfacción, igual a satisfacción, y no es así. Por eso Jesús dijo que nuestra vida no consiste en las posesiones que tenemos. Y más bien entonces, lo que le trae plenitud a la vida y satisfacción a la vida es ver qué de lo que nosotros hacemos importa, tiene trascendencia. Y uno de los hombres que decía esto, que estaba así, se gana $10 millones al año. Y dice, I'm almost happy. Y yo sé usted que dirá, ridículo, yo con esa plata estaría en yata y estaría haciendo. Usted diría, ya yo tendría la vida solucionada. Si la tuvieras también serías igual de miserable. Porque la felicidad, la plenitud no se encuentra en esas cosas, no se encuentra en la cantidad de posesiones que tengamos. La satisfacción viene entonces de ver que lo que hacemos tiene trascendencia, impacta otras vidas, bendice a otras personas. Cuando yo veo el dinero como un fin y no un medio, yo estoy deshumanizando a la otra persona. Te veo solo como un producto, te veo solo porque la meta mía es el dinero.
Y el pecado, hermanos, nos lleva a renunciar a las relaciones. Y es en las relaciones y a través de las relaciones que vienen los momentos de mayor importancia en nuestra vida. Y muchas veces esa gente trabaja tanto que lo primero que dejan a un lado en la familia son los hijos. Y es de esas relaciones, decía el artículo, en donde en realidad viene la plenitud y la satisfacción en la vida. Me cayó muy bien ese artículo para ver si hago menos investigación y le dedico más tiempo a Matías y a Martina. Que muy probablemente de jugar con ellos es que va a venir las mayores alegrías a mi vida y no de cuántas publicaciones tenga el doctor Oscar Jiménez. No viene de ahí. No viene del dinero. Viene de la trascendencia que tengan las cosas. Otros dirán, los que reciben mi dinero, no sé si lo van a malgastar. Nosotros cuando damos estamos imitando a Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos, la lluvia sobre justos e injustos. Nuestra tarea es dar. No lo merecen. ¿Y es que acaso si Dios te tratara con esa misma premisa, qué tendrías? O sea, si todo lo que Dios nos diera a nosotros, su amor, entonces, ¿cómo así? Quiero la gracia para mí, no para otros. Nuestra responsabilidad es dar y el resultado está en las manos de las personas. Y la otra es, si doy generosamente, no tendré suficiente para el futuro. Y Jesús nos recuerda en que acumular aquí en la tierra, donde hay ladrones y todo se daña, no es un muy buen negocio. Que si vamos a hacer trading, lo hagamos en los currencies del cielo. Porque allá no hay nada que deteriore ni está en riesgo la inversión. Imagínate que un día tú estés en la presencia del Señor. Mateo, imagínate tú que estás en la presencia del Señor y se te acerca alguien y te dice, muchas gracias. Y usted dice, yo a este man ni lo conozco. Muchas gracias. ¿Y por qué gracias? Porque yo conocí del Señor a través del ministerio de la Iglesia Interlondres. Y ese ministerio no existiría si ustedes no ofrendaran. Entonces, ¿ustedes creen que es esto nomás? Y otra persona va a decir, muchas gracias porque con el dinero que apoyaron a ese misionero, yo conocí al Señor y mi familia y eso transformó nuestras vidas. Muchas gracias porque en el momento de mayor aflicción, la iglesia nos apoyó financieramente para que no aguantáramos hambre. Ahí estamos haciendo trading en el reino de los cielos. Y no aquí, donde hoy tenemos, mañana no tenemos. Y por eso pensar, ¿y qué va a pasar del futuro? Yo sé que cuando viene esa pregunta nosotros estamos pensando en el futuro dentro de un año. Y no estamos pensando en el futuro eterno. Y finalmente, la generosidad es la igualdad. Que dependamos entre nosotros como un cuerpo. Y el hecho de nosotros ser generosos. Este es otro artículo para esta predicación que estuve consultando. Lo que más hace miserable a la gente es la comparación. La comparación no solo de nuestros cuerpos, sino la comparación de qué tiene aquel que yo no tengo, económicamente hablando. Y decía el resultado que eso lo que más nos hace es tristes y miserables. Usted se puede parar de su cama contento, agradecido con el Señor. Abre su Instagram. Y a la hora está por allá tirando puertas. Pero ¿y qué le pasó si usted se despertó contenta? No, es que empezó a ver los reels de Jennifer López. Y a ver que le llevan el desayuno a la cama.
Y a ver, y entonces dice, y yo soy invisible aquí, yo con 4 hijos, ninguno me trae el desayuno, y esto y lo otro, ya que... La comparación nos hace miserables. La comparación nos lleva a competir. Y por eso el Señor en su palabra hoy nos está invitando no a competir, sino a compartir. No a competir, sino a compartir. Que somos una familia. Y lo que está diciendo aquí Pablo es que no es posible que entre nosotros algunos tengamos bastantes ahorros en la cuenta y hay otros hermanos que están pensando cómo van a comer mañana. Que eso no es posible entre nosotros. ¿Tiene sentido o no? Pablo dice aquí, el propósito, versículo 13, no es que algunos tengan holgura mientras otros pasan necesidad. Es un asunto de igualdad, es un asunto de que la abundancia de algunos supla la escasez de otros. Y dice Pablo, ¿y quién sabe si el asunto se revierte y eres tú el que mañana necesita? Eres tú el que mañana necesita y vas a recibir la mano generosa de tu hermano que te dice, quiero compartir con alegría de lo mucho que el Señor me ha dado. Hermanos, si yo quiero animarles, si alguno de ustedes, nosotros tratamos de estar pendientes. Y aunque somos una comunidad pequeña, mucho del dinero que se recauda va hacia la misma comunidad. O sea, el dinero no se va en pagarme a mis tiquetes aéreos y todo el asunto. No es en apoyar la misma comunidad. En eso es que se invierte la mayoría del dinero. Nosotros tratamos de estar pendientes, pero si usted es una de esas personas que en estos momentos está pasando por necesidad, no le dé vergüenza de contactarse y decir, hermano, necesito ayuda. Porque no estás hablando con extraños. Estás hablando con los miembros de tu propia familia, la familia de Dios, la familia en la que Dios te ha puesto. Para eso estamos aquí. Nosotros no vivimos para enriquecernos. Vivimos como administradores para llevar a cabo los propósitos de Dios. Y tu bienestar es parte de los propósitos de Dios. Por eso en el versículo 15, ya estamos terminando, se utiliza este ejemplo del maná en el desierto, donde Dios proveyó de tal manera que ni el que recogió mucho tuvo más, ni el que poco tuvo menos. Y por eso en Gálatas 6:2 nos invita a llevar las cargas los unos de los otros. Y Jonathan Edwards tiene una cita bastante interesante. Él dice, si nunca aliviamos las cargas de otros, sino solo cuando podemos hacerlo sin ninguna carga para nosotros. Voy a volver a leer. Si nunca aliviamos las cargas de otros, sino solo cuando podemos hacerlo sin ninguna carga para nosotros, ¿cómo es eso llevar la carga de los otros? La verdadera generosidad es costosa. Por eso, hermanos queridos, en un mundo dividido, en un mundo en donde es quítate tú para ponerme yo, en un mundo donde la gente pisotea a los demás, nosotros tenemos que ser contracultura. A través de nosotros la iglesia tiene que ser evidente al mundo que el reino de Dios ha llegado. Y yo sé, hermanos, que como estamos hablando de plata, nadie dice amén. Pero volvamos a la historia del granjero con la que comenzamos y los becerros. Muy a menudo nosotros somos ese granjero que estamos buscando dar del becerro adicional que la vaca nos parió, ¿cierto? Pero Jesús, hermanos, con su gracia nos transforma. Él, aunque era rico, se hizo pobre por nosotros, dando su vida para compartir sus riquezas eternas con nosotros. Jesús no nos dio sus obras. Jesús se dio a sí mismo completamente. Y por eso cuando uno logra captar en cierta medida la gracia de Dios, nos invita el Señor a mantener nuestros recursos, ser buenos mayordomos de nuestros recursos, pero a mantener nuestras manos abiertas.
Y al hacerlo, usted va a encontrar la paradoja del reino, que en el dar es que recibimos, que en el morir a nosotros mismos es que encontramos la vida, y que en el soltar es que se halla la verdadera libertad y el gozo. El reino de Dios no funciona como funciona el mundo. Y por eso mi oración es que la gracia de Cristo nos transforme de granjeros egoístas a seguidores generosos. Amén.